Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En este caso, pues tenemos el placer de contar con Álvaro Merino. La verdad es que es un experto y una persona con mucha trayectoria dentro del sector deportivo y del mundo de la empresa. Él, bueno, tiene amplia experiencia en el conocimiento y el desarrollo del liderazgo. Él también ahora nos comentará un poquito más sobre él. Pero, insisto, como él es el protagonista, pues también dejaremos que tenga esa oportunidad de poder comentar con todos nosotros. La idea es hablar un poquito sobre el liderazgo dentro del mundo del deporte y como en otras ocasiones, en otros vídeos, pues iremos un poco conversando con nuestro invitado de hoy, que es Álvaro Merino, y como os digo, pues una referencia. No me quiero dejar pues de recomendaros el último libro que ha escrito y que creo que es muy interesante para todos que lo leáis, que es el de 175 ideas para alcanzar tus metas. Una lectura muy recomendada pues en la temática de hoy, y no solamente para el desarrollo profesional, sino para el desarrollo personal. Bienvenido, Álvaro, y un placer tenerte, dedicar este pequeño tiempo, pero que seguro que a los que lo estén viendo les va a ayudar muchísimo. Nada, un placer, Manel. Gracias a ti por esta oportunidad de poder conversar sobre algo que yo creo que es apasionante, ¿no? Como es el liderazgo. Claro que sí. Yo creo que, bueno, tú has tenido bastante experiencia, ¿no? en alta competición, en el mundo de la empresa. Creo que liderazgo puede ser una palabra un poco de moda o que se suele utilizar, ¿no? en estos momentos, pero quizá a veces nos falta entender de una manera clara, ¿no? Y quizá concisa qué es liderazgo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo, en este caso en organizaciones deportivas? Sí, pues fíjate que al final el liderazgo es un paraguas, ¿no? Donde entran muchísimas cosas, ¿no? Y ahí pues hay tantas definiciones como personas que las damos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el trayectoria, yo digo al final años, ¿no? Que ya vas cumpliendo años, entonces ya los propios años te dan una cierta trayectoria, no sé hacia dónde, ¿no? Pero te dan una trayectoria. Y es verdad que es un concepto que ha evolucionado mucho, incluso poco o nada tiene que ver con lo que a nosotros nos enseñaron, ¿no? Nos dijeron que era liderazgo. Ya que, bueno, pues el liderazgo, tú podrías decir que hace 15, 20 años estaba muy relacionado con un concepto muy individual, con un concepto vinculado con el carisma, además muy masculino, donde las referencias que teníamos pues a veces pues eran curiosas, ¿no? Es decir, tenemos referentes y nos han enseñado el liderazgo hablándonos de Napoleón, de Alejandro Magno, ¿no? Y poco o nada tiene que ver con la realidad de nuestros días, ¿no? A mí me gusta mucho liderar para un gestor, para cualquier persona en cualquier entorno, no es otra cosa que ser capaz de regalar contextos de aprendizaje, pero que tienen que ser estimulantes por un lado e incómodos por el otro, ¿no? Yo creo que en los entornos actuales en los que vivimos, los contextos de aprendizaje son claves y el liderazgo consiste en regalar a la gente esos espacios de oportunidad, ¿no? donde sean capaces de retarse, de desafiar sus capacidades y de generar aprendizaje, porque al final la clave en todo esto reside en la capacidad para generar aprendizaje, ¿no? Genial, pues la verdad es que muy interesante esta definición y además creo que también nos abre un poco la mente en cuanto al concepto. Creo también, Álvaro, que sería interesante poder conocer un poco cuáles son las claves, ¿no? dentro del liderazgo, porque creo que ahí podrás también un poco ilustrarnos, pero en el mundo deportivo, ¿no? en el sector deportivo, tanto de empresas, gimnasios como clubes, hay varios factores, entre otros, pues quizá el grupo, ¿no? Somos un equipo, obviamente hay que enfrentarse pues, a retos de gestión de equipos, hay que enfrentarse a retos de conseguir resultados, ¿no? Ya no solo deportivos, sino pues, en el mundo de una instalación deportiva, pues conseguir ingresos, más socios, etcétera. Entonces, bueno, pues un poquito, ¿no? ¿Qué claves crees tú que son imprescindibles a la hora de desarrollar ese liderazgo? Bueno, madre mía, vamos a ver si soy capaz de reducirlo, ¿no? Ahí has dejado la pregunta, ¿verdad? Sí, no vamos por partes, claro. Bueno, que sí. Mira, tú das una clave muy, muy interesante, y es que en los entornos actuales, ¿no? que llamamos VUCA, ¿no? Porque son mucho más
más complejos que lo eran antes. Al final, el nivel de ambigüedad en la que nos movemos y de incertidumbres también es elevadísimo y todo es muy frágil, todo es muy volátil, ¿no? El liderazgo reside en el equipo. Yo creo que esta es la primera gran clave, ¿no? Es decir, ya no es tanto hablar de líderes, como hablábamos antes, sino tornar el concepto hacia el liderazgo, ya que todos ejercemos el liderazgo y todos somos necesarios para que se puedan dar respuestas a situaciones tan complejas. Para poder manejarte bien en estos entornos es la capacidad para poder liderar lo que hacen las personas, ¿vale? Porque, y esta es una reflexión para mí importante, no lideramos personas, lideramos lo que hacen las personas, ¿no? Porque en el momento que tú lideras a una persona le estás quitando la libertad, ¿no? Y entonces ya empezamos muy mal, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo, si lo enfocamos ahí, ¿no? A partir de ahí, yo soy un fiel defensor de entender que una de las claves del liderazgo es la responsabilidad. Y la responsabilidad reside en el hecho de cuestionar las cosas con profundidad. Tú lo sabes, que un deportista o una deportista responsable son personas absolutamente autónomas a las que no hay que decirles nada, bien, pero son personas muchas veces muy incómodas porque cuestionan las cosas, ¿no? Y ese cuestionamiento, pues a veces nos lleva a tener personas que no son dóciles, ¿no? El equipo reside fundamentalmente en que nos cuestionemos permanentemente las cosas, ¿no? Ese pensamiento crítico es algo que las personas que gestionan equipos tienen que poner delante, ¿no? Cuestionar, entrar en el debate profundo de las ideas, no conformarnos, no caer en la complacencia del éxito, ¿no? Es decir, el éxito hay que evaluarlo y hay que evolucionarlo permanentemente, ¿no? Básicamente porque en estos territorios tan frágiles lo que te ha traído a tener éxito hoy, ten por seguro que no es lo que te va a llevar a tener éxito en el futuro, ¿no? Y muchas veces la complacencia acomoda a los equipos y es la primera fase de desaparición de un equipo, ¿no? La arrogancia que nace del éxito, ¿no? Esto, Jim Collins, que es uno de los grandes expertos en management a nivel mundial, habla de ello cuando se refiere a las organizaciones que llegaron a ser números uno y que terminaron desapareciendo, ¿no? Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que creo que el concepto que has comentado un poco de la capacidad de gestionar el equipo y también de gestionar las diferentes situaciones es muy importante, ¿no? Yo te quería preguntar una cuestión que también preocupa bastante dentro de la empresa y del sector deportivo, que es un poco cómo podemos, digamos, motivar, ¿no? Motivar a los equipos. A veces tú sabes que, bueno, llegan momentos un poco de estancamiento o a veces se limitan a cumplir ciertas tareas y, bueno, pues la idea es un poco cómo el líder puede también tener esa capacidad de motivación o de compromiso digamos, personal, porque también puede afectar a uno mismo, pero también en un entorno de equipo, ¿no? Bueno, pues yo creo que sobre todo hay que ponerlo no en la motivación, sino en estimular la voluntad. Es decir, la diferencia entre motivación y voluntad es que la voluntad es la motivación inteligente, ¿vale? Es decir, la motivación enfocada con inteligencia. Mago More lo cuenta con una metáfora muy interesante. Dice que la diferencia entre motivación y voluntad está en una vela, ¿no? Y la chispa que enciende la vela es la motivación, son los fuegos artificiales, es ese momento wow, ¿no? Pero la voluntad es la cera de la vela, es lo que perdura cuando los fuegos artificiales han desaparecido. La gente que compite o ha competido a nivel deportivo, pero en invierno muchas veces no estás motivado para entrenar. Sin embargo, en esos momentos tiras de tu voluntad para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Con lo que yo creo que el reto cuando lideramos equipos de trabajo tiene que ver con estimular profundamente la voluntad de las personas, ¿no? Ahora bien, la voluntad de las personas, y hay estudios y hay evidencia científica que habla de esto, la voluntad se estimula cuando las personas son tratadas con respeto. ¿A qué me refiero? Que muchas veces el nivel de exigencia tiene que ser muy alto y esto es incuestionable, pero hay personas que cuando imprimen mucha exigencia directamente también lo relacionan con tratar mal a la gente, ¿no? Y ¿qué tiene que ver, no? Exigir mucho con tratar con respeto a las personas, ¿no? Con lo que este reto yo creo que es uno de los retos más importantes, porque siempre hemos relacionado ese liderazgo fuerte con un liderazgo autoritario, orientado a resultados, sin embargo, me imagino que a ti, a mí y a todos los que nos escuchan nos entran más ganas de colaborar cuando nos tratan bien.
¿no? Pero con mucha presión, pero nos tratan con respeto, ¿no? Y creo que ese es un primer reto. El segundo reto de qué herramientas tenemos para motivar o para estimular la voluntad, fíjate, yo lo relaciono con este concepto de que todos en nuestra vida, personal o profesional, queremos ser felices, queremos estar haciendo cosas que nos estimulen, aunque haya días que no nos apetezca hacerlas. Y este concepto de felicidad es muy interesante, pero confunde mucho, ¿no? Porque es muy, muy difuso. Sin embargo, la toma de tierra de la felicidad es un proyecto. Dicho de otra forma, yo no conozco a nadie feliz que no tenga un proyecto. Toda la gente que tiene un proyecto tiene esa sensación de felicidad, con lo que para mí hay una clave. Es muy importante. Perdona, y esa voluntad, ¿no?, que decías antes. Exactamente, pero si no tienes un propósito, es muy difícil que te muevas, ¿no? Con lo que esto es una cosa que hay que estimular, pero la gente se compromete, y porque ese concepto también lo sacabas en tu pregunta, ¿no? La gente se compromete cuando se siente escuchada con autenticidad y cuando puede formar parte de ciertos procesos de toma de decisión. Estas son dos cosas, yo siempre lo cuento, que son obvias, y precisamente porque como son obvias las solemos obviar, ¿no? Es decir, escuchar a la gente y preguntarles y que puedan opinar y que puedan cuestionar y que esas opiniones se tengan en cuenta. No es que se haga lo que la persona dice, ¿no? Pero que realmente lo que opine la gente que forma tu equipo sea importante, ¿no? Y la tengas en cuenta a la hora de tomar tú como líder al final las decisiones importantes, ¿no? Creo que esto es básico para que alguien, pues eso, se coloque el escudo de su equipo, ¿no? Que bueno, la verdad es que es súper interesante. Y mira, al hilo, antes de cambiar hacia otra pregunta, al hilo de esto, ¿eres partidario entonces de que el líder también comparta objetivos, ¿no? Digamos, metas con el equipo? Yo precisamente en el entorno deportivo, sobre todo de empresa, a veces veo que falta, ¿no? Que realmente marquemos unos objetivos hacia donde llegue el equipo. Eso por un lado, si estarías partidario de eso. Y por otro lado también, y esto es un poco más pregunta personal, si también eres partidario de incentivar la consecución de esos objetivos que se planteen. Vale, bueno, a la primera pregunta, mira, Pep Marí, que es uno de los grandes psicólogos deportivos españoles, él hace un planteamiento muy interesante con el que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y dice, en lugar de marcar el objetivo a un equipo, démosle alternativas. Dice, podemos manejar tres alternativas, ¿no? Podemos, imagínate, un equipo de fútbol, ¿no? Podemos marcaros un objetivo de mantenernos en la categoría, un objetivo de quedar entre los 10 primeros, dependiendo de lo que decida el equipo, así es el nivel de exigencia, ¿no? Entonces, cuando tú participas en esa construcción de objetivos, ya estás aceptando, ¿no?, el nivel de exigencia en el que estás metido, ¿no? Pero un yo te explico, tú me entiendes, no suele funcionar muy bien, ¿no? Claro. Incentivar, sí. Pero para mí tiene que ver mucho también, más que con el premio, que no suelo ser muy partidario del premio porque es tan pernicioso como el castigo, porque al final es un poco una trampa, ¿no? Tengo que partir de que la gente esté bien cuidada en ese aspecto, pero yo tengo que estimular y celebrar aquellos hitos que vamos consiguiendo, ¿no? Fíjate que yo soy muy partidario de plantear un concepto que a veces en las empresas se hace muy mal, ¿no? Y que es algo que la gente te pregunta siempre, ¿no? Es decir, es que en mi empresa no me reconocen mi trabajo, ¿no? Teníamos que orientarnos al cuidado, ¿no? Es decir, porque cuando una persona se siente cuidada, no necesita que le reconozcan su trabajo. Pero si a una persona le reconoces el trabajo y le das una placa, pero no se siente cuidada, ese reconocimiento es meramente estético, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ir un poquito más abajo y cuidar a la gente no es poner entre algodones, no, es darle un proyecto que le rete, o sea, que esté a la altura de su nivel de competencia, hay que darle control sobre determinados procesos de toma de decisión y hay que generar entornos de trabajo que sean adecuados, ¿no? Donde la gente pueda ser proactiva y pueda arriesgar sabiendo que los errores no se penalizan. Es decir, que no se culpabiliza el error, el que alguien se lance hacia adelante, ¿no? Porque si yo me lanzo e intento ir un poco más allá y si me equivoco me cae la reprimenda o el castigo, no vuelvo a intentarlo, ¿no? Entonces estos entornos de aprendizaje, de desarrollo, estimulantes, son fundamentales para el líder, ¿no? La verdad es que es súper interesante lo que comentas y a veces
tan difícil de aplicarlo cuando se trabaja hoy en día o se piensa tan a corto plazo, ¿no? En el sentido de que bueno, ganar, ¿no? Ganar el próximo partido y conseguir objetivos y mejorar quizá ventas, y quizá no se para a pensar también en trabajar en el desarrollo personal de tu equipo y en el tuyo mismo. Pero bueno, yo creo que para eso estamos hoy, para también dar estas ideas y que la gente al menos despierte, ¿no? Y de ahí viene un poco la siguiente pregunta. Una persona que, digamos, se plantee mañana pues mejorar esa función de liderazgo, ¿no? Es decir, pasar un poco de ser jefe, ¿no? Por decirlo así, que también eso lo hemos escuchado, ¿no? A ser líder, ¿no? ¿Qué primera recomendación o qué primer paso crees que debería hacer, ¿no? Bueno, hay muchos pasos, ¿no? Pero mira, yo cada vez más veo en muchas organizaciones, deportivas o no, una gran dificultad con un concepto que es el pensamiento estratégico. Es decir, muchas organizaciones mueren en la táctica, muchas organizaciones mueren haciendo infinidad de cosas. Y mueren en el estrés, mueren en la trinchera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿El qué? En el día a día, digo. En el día a día, ¿no? Entonces, porque toda la vida hemos sido educados en pensar tácticamente, ¿no? Hemos aprobado exámenes, hemos aprobado cursos, hemos conseguido logros, cierre de ventas, tal. Y de repente pasas de ser jugador, que se enfoca en los 90 minutos del partido, a ser entrenador, que tiene que mirar todo el campeonato, ¿no? Pero claro, se te exige de repente un pensamiento estratégico que no has entrenado nunca, ¿no? Entonces es muy complicado tenerlo, ¿no? Porque tú estás cómodo en tu día a día, tú estás cómodo en el resultado del mes, de la semana, ¿no? Y decir, no, ahora hay que mirar de aquí a 2 años es complicado, ¿no? En un territorio además, como tú decías, que está muy orientado al cortoplacismo, ¿no? Y por eso es una herramienta para mí de vital importancia, ser capaz de tener una visión inspiradora, de aterrizar esa visión en comportamientos concretos, en apostar por ese medio plazo, y hay veces que el tiempo no te lo permite, pero no por eso renunciar a estimular un pensamiento estratégico. Es fundamental. Yo creo que la clave de muchas organizaciones exitosas tiene que ver, y muchos lo reconocen, por la visión que sus directivos, que sus directivas tuvieron en un momento determinado, ¿no? Que no se enfocaron solamente en lo de abajo. Entonces, cuando tú has estado orientado en conseguir el logro y ahora tú lideras lo que hace un equipo para que ese equipo sea capaz de conseguir los logros, tienes que dar un pasito a un lado, ¿no? Y yo siempre digo que hay que ser mucho más valiente para dar un paso a un lado que para dar un paso adelante, ¿no? Ese ejercicio de desapego es otro atributo para mí fundamental en el liderazgo, ¿no? Es decir, desapegarnos para que sean los otros los que tengan protagonismo, ¿no? Que seamos capaces de manejar un ego mucho más suave. Y venimos del éxito táctico que nuestro ego lo eleva, ¿no? Y aquí hay que pasar a un segundo plano y dar protagonismo al equipo, ¿no? Y eso cuesta, porque somos seres humanos, ¿no? Un amigo mío dice que nos llamamos seres humanos buenos, ¿no? Pero no, nos llamamos seres humanos, ¿no? Entonces, esa dificultad la tenemos siempre, ¿no? La verdad es que estoy muy de acuerdo. Yo siempre también a veces digo, ¿no? Bueno, personas con las que puedo trabajar que lo que hay que hacer es coger el globo, subir un poco hacia arriba y fijarse en el horizonte, ¿no? Y tener una perspectiva pues un poco más amplia de la situación en la que estamos. Me encanta que también tengas también esa visión, que además comparto totalmente, ¿no? Pues si te parece, Álvaro, para acabar, te hago la última pregunta, ¿no? Algo que también seguramente todos nos preguntamos, ¿no? En el momento en que llega pues aquella derrota, ¿no? Aquel fracaso, no consigo ese objetivo. Bueno, pues un poco, ¿cuál crees que sería la recomendación para superar desde el punto de vista del líder o de aquella persona que tiene también responsabilidad, pues esa situación, ¿no? Un poco más negativa? Y bueno, pues ¿qué nos dirías? ¿Qué podemos hacer en ese caso, no? El deporte nos enseña algo muy, muy importante, que es a manejar la derrota útil, ¿no? Y sacar esa utilidad a la derrota. Para mí solamente fracasa el que no hace, con lo que al final cuando hacemos conseguimos resultados que no son los que esperábamos, ¿no? Y frente a eso, y para evitar victimizarnos, es decir, porque al final en muchas de estas situaciones lo que pasa es que la culpa la tiene el árbitro, ¿no? La culpa viene de fuera. Pues hay que aceptar que en la vida no hay buenos y malos, y ni capaces e incapaces, sino que cada uno estamos poniendo algo, ¿no? En las situaciones.
para mí aprendemos de, por un lado, enfrentar el error, encontrar alternativas, es decir, superar el error, buscar vías diferentes para abordar con garantías de éxito o con más garantías de éxito esa situación, o a veces aceptar que no lo podemos cambiar. Es decir, y que al final tiene que ver con algo que en el mundo educativo decimos mucho, ¿no? Que es la capacidad para tolerar la frustración. Es decir, bueno, pues entender que no siempre que quieres hacerlo se va a conseguir, ¿no? Y a partir de ahí eso nos sirve para poder abordar nuevas situaciones con perspectivas diferentes, ¿no? Al final eso es crecimiento, eso es experiencia, ¿no? La experiencia no es acumular años a la vida, sino acumular vida a los años, ¿no? Y esas situaciones siempre van a llegar, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta que van a llegar, siempre, o sea, siempre. Bueno, eso es. Es un poco asumir que en un momento determinado, pues seguramente pues no consigamos aquello que nos hemos planteado, o incluso parte de nuestro equipo no es como nosotros esperábamos, y lo que hay que entender es que esto es una oportunidad también pues para dar un paso adelante, ¿no? Sí, al final en el mundo del deporte siempre yo he escuchado, ¿no?, que muchos entrenadores dicen que los jugadores son como melones, ¿no? Que hasta que no los abres no sabes si salen dulces o pepinos, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues tú puedes intentar hacer tu mejor equipo, pero hay muchas circunstancias que rodean a las personas que al final pueden hacer que esa persona funcione en ese momento determinado o pueda no funcionar, ¿no? Eso no les vuelve buenos o malos profesionales, ¿no? Es decir, simplemente en el momento adecuado una persona determinada pues puede funcionar o puede no funcionar, ¿no? Pero al final este es el día a día del gestor, ¿no? Que tú lo sabes muy bien, que si miras a ayer es tremendamente desgastante, ¿no? Muy bien, pues Álvaro, la verdad es que estaría mucho más tiempo hablando contigo, pero bueno, tenemos que también poner un límite, ¿no? Como todo en la vida, un final, ¿no? Aunque sea un hasta luego, porque seguro que podemos tener otra conversación en otro momento. Y la verdad es que ha sido un placer escucharte, pues siempre es gratificante, es aprender. Y también es darse cuenta de cómo podemos mejorar, ¿no? No solo como personas, sino también en nuestras organizaciones. Insisto, muchísimas gracias. Espero que también hayas disfrutado con este tiempo. Y lo dicho, pues deciros que podéis leer su libro. La verdad es que es súper interesante. Yo pondré también un enlace en el canal y en el vídeo para que podáis también acceder a él. Y bueno, pues Álvaro, muchísimas gracias y espero que podamos en otra ocasión estar juntos aquí conversando. Un placer, Manel, y siempre que quieras yo estaré aquí dispuesto para una buena conversación. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Genial, pues chao, hasta la próxima. Muy bien, chao.